Hola chicos, muy bonito día, espero se encuentren muy bien. Bien, la clase del día de hoy es una clase importante, es una clase sencilla, pero sí es una clase importante para su examen departamental. La verdad es que estos fármacos los van a ver mucho más a profundidad, los van a ocupar sobre todo cuando entren en el área de psiquiatría. Obviamente que pues vamos a estar viendo unos conceptos importantes, ¿no? Para su examen departamental. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que son las benzodiazepinas. Entonces, para iniciar esta clasecita, vamos a hacer un breve recordatorio sobre la neurotransmisión en el sistema nervioso central, platicando como cositas básicas, ¿no? Para que entendamos con más a detalle este concepto. ¿Ok? Bien, entonces, sabemos que tengo neurotransmisores, ¿no? Neurotransmisores, los cuales pues son sustancias químicas las cuales se llegan a comunicar una neurona con otra, ¿vale? Y sabemos que tengo neurotransmisores, por ejemplo, excitatorios y neurotransmisores inhibitorios, ¿no? Bien. En el primer bloque nos habíamos quedado, por ejemplo, incluso en este segundo bloque, que el glutamato, ¿vale? El glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia, ¿no? En cambio, lo que es el ácido gamma aminobutírico, mejor conocido como el GABA, ¿vale? Mejor conocido como GABA, es el neurotransmisor inhibitorio, ¿vale? En esta clase, pues vamos a entender por qué uno es excitatorio, por qué uno es inhibitorio. Y justamente en la clase del día de hoy, nos tenemos que centrar sobre todo en este aspecto del GABA. ¿Ok? Bueno, sabemos que tenemos receptores, los cuales se unen los neurotransmisores, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el glutamato, habíamos abordado que tenemos a los NMDA y los AMPA, ¿no? En cambio, con los receptores del GABA tenemos de dos tipos. Uno, lo que es el GABA A, ajá, y el otro es el GABA B. ¿Cuál es la diferencia uno del otro? Bueno, que por ejemplo que el GABA A y el GABA es un tipo de canal iónico, es un tipo de canal iónico activado por ligando, que ahorita no he mencionado nada, pero lo voy a abarcar en esta clase. Y el GABA B es un tipo de receptor metabotrópico, es decir, una receptora acoplada a una proteína G. ¿Ok? También lo que es el NMDA y lo que es el AMPA son receptores iónicos, ¿vale? Entonces, si nosotros recordamos, vamos a hacer un esquema sencillo, un esquema básico, donde observamos una neurotransmisión, ¿vale? En este caso les estoy dibujando una neurona de tipo excitatoria, ¿ok? Y aquí pues les estoy dibujando a otra neurona, que esta pues vendría siendo la neurona posináptica, ¿vale? Muy bien. Entonces, como es una neurona excitatoria, pues voy a jugar aquí con el glutamato, ¿no? Entonces aquí les pongo de amarillo al glutamato, ¿vale, chicos? El glutamato. Ok, ya sabemos nosotros que para que suceda una neurotransmisión, necesitamos de la generación de un potencial de acción, por ejemplo, que se despolarice la neurona, ¿no? Que el neurotransmisor esté sintetizado, ¿vale? Es decir, que ya esté sintetizado y que esté almacenado en las propias vesículas. Y además de esto, pues requerimos de la entrada de un ion muy importante por medio de canales de calcio dependientes de voltaje. Es decir, que el voltaje que se llegó a propagar por todo el citoplasma y por la membrana plasmática, va a activarme unos ciertos canales de voltaje, ¿vale? Unos ciertos canales iónicos activados por voltaje. Estos canales iónicos, pues básicamente vendrían siendo canales de calcio. ¿Para qué? Para que el calcio que se encuentre en el líquido extracelular, recordemos que este es el líquido extracelular y este vendría siendo mi líquido intracelular, se traslade del extracelular hacia el intracelular, para que la vesícula que contenga al neurotransmisor se vaya pues a fundir o fusionar con la membrana plasmática, ¿vale? Entonces aquí vendría siendo pues la neurotransmisión que se vendría pues generando, ¿no, mis niños? ¿Qué va a suceder? Pues que el propio glutamato, una vez que se haya liberado, pues va a hacer de las suyas, ¿no? Es decir, que se va a ir a otra neurona.
Y recordemos el concepto, sé que son conceptos pues, de primer bloque, pues vale la pena también resaltarlos aquí. Por ejemplo, se puede ir a unos receptores, que en este caso, por ejemplo, son los receptores AMPA, los que les estoy dibujando aquí. Y estos pues vendrían siendo lo que son los NMDA, ¿vale? Los que les voy a poner de azul. Y así quedaría. Estos vendrían siendo los NMDA. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues cuando el glutamato, por ejemplo, se une a estos receptores, va a favorecer la apertura de estos tipos de canales iónicos para que se vaya a meter, por ejemplo, en el AMPA el sodio hacia el citoplasma de lo que es la neurona posináptica, ¿vale? La presináptica, pues, vendría siendo esta neurona que tiene el neurotransmisor, ¿no? Y en el AMPA lo que va a suceder es que, por ejemplo, las moléculas de calcio, ¿vale? Cuando se une el glutamato a estos tipos de receptores, el calcio se vaya a meter hacia la neurona, ¿vale? O adentro de la parte citoplasmática de la neurona. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que conforme aumentamos la entrada de moléculas que contienen carga positiva, en este caso el calcio, en este caso el sodio, vamos a generar un aumento de voltaje. Por esta razón cumplimos que el glutamato es el neurotransmisor excitatorio. ¿Vale, chicos? Pues ¿por qué? Porque estamos generando que una neurona se esté despolarizando porque estamos metiendo iones de carácter positivo a esta zona. Y pues por ende generamos un potencial de acción, que el voltaje, bueno, que el voltaje aumente, se genera el potencial de acción y, por ejemplo, si es una neurona que tiene al neurotransmisor, pues va a generar el mismo efecto que sucedió en esta neurona. Ahora, ¿por qué quiero ahora abordar el concepto de que el GABA es el neurotransmisor inhibitorio? Porque hay que dejar claro conceptos importantes. Por ejemplo, ahora vamos a centrarnos con el GABA. Bien, sabemos que tenemos receptores, los cuales son los GABA A y lo que son los GABA B. Muy bien, mis niños. Por ejemplo, el receptor GABA B. Yo empiezo siempre con el receptor GABA B porque se me hace más didáctico. Ahí les va. Sabemos desde el primer bloque que el GABA B lo podemos encontrar en la neurona presináptica e incluso en las neuronas posinápticas. Por ejemplo, cuando las moléculas de GABA se unen a este receptor del GABA B en la presináptica, ¿qué es lo que va a generar? Ah, bueno, te va a bloquear la entrada de calcio. Y al bloquearme la entrada de calcio por medio de esta proteína, las moléculas de GABA, pues no va a poder haber una neurotransmisión adecuada. Es más, ni se va a liberar el pinche neurotransmisor. Porque recuerden que yo requiero forzosamente de las moléculas de calcio para que libere al neurotransmisor. ¿Vale, chicos? En cambio, las moléculas de GABA en las neuronas postsinápticas lo que hacen es activarme a unos canales de potasio. Hay que recordar conceptos importantes de los canales de potasio, sobre todo de la fisiología celular. Ustedes recuerden que aquí tengo el espacio extracelular y aquí tengo el espacio intracelular. ¿Qué es lo que pasa en el espacio intracelular? Pues recordemos que el potasio es el ion que abunda en mayor medida en el líquido intracelular. ¿Qué va a pasar? Pues, por ejemplo, si yo hago o genero algún poro en la célula por su gradiente de concentración, el potasio va a tender a salir, haciendo que la propia célula, en este caso las neuronas, estén perdiendo cargas positivas. ¿Qué va a suceder, por ejemplo? Y no solamente cuando generemos un poro. Ejemplo de esto, cuando nosotros ponchamos una célula o se destruye la célula, va a haber una salida excesiva de potasio, mis niños. Porque recordemos que el potasio es el ion más abundante en el líquido intracelular. Ahora, en la neurona postsináptica, cuando se activa este canal de potasio o este canal iónico de potasio, ¿sí? El potasio se va a fugar. ¿Y qué le está sucediendo? Chicos, la célula se va a estar haciendo, o en este caso la neurona, va a disminuir su voltaje porque estamos perdiendo cargas pues, de tipo positivas, ¿no? Y lo que vamos a estar ocasionando es una hiperpolarización neuronal. Entonces, aquí vamos a ver una lógica. Bueno, aquí necesito pues, poner en práctica la lógica que al sacar moléculas con carga positiva, estoy generando que la célula se inhiba. Es decir, que la célula no se despolarice, no
tenga la capacidad de generar un potencial de acción, pues porque estoy sacando moléculas positivas. Aquí puedo cumplir un criterio en el que el GABA, pues lo consideramos el neurotransmisor inhibitorio, mis niños, ¿vale? Por otra parte, existe ahora un receptor que es el GABA-A, y aquí lo pongo, el GABA-A, ¿vale, mis niños? Muy bien. El GABA-A es un tipo de canal iónico. Así es, chicos. Para esto vamos a dibujarlo de esta forma. Aquí tengo al receptor GABA-A. Y aquí lo pongo. Este va a ser mi receptor GABA-A, ¿vale? Y ahora voy a borrar esta parte. Imaginemos que aquí tengo una neurona GABAérgica, es decir, una neurona que me va a liberar moléculas de GABA, ¿ok? Entonces, en esta parte tengo a una neurona GABAérgica, ¿ok? Y vayamos con esto, que las moléculas de GABA van a ser de color azulitas, ¿vale? Muy bien, mis niños. ¿Qué va a suceder? Bueno, las moléculas de GABA, cuando se liberan, por los mismos mecanismos que abordamos aquí, que se despolariza la neurona y se activan canales de calcio, ¿no? Se mete el calcio y las moléculas de GABA se van a liberar, ¿ok? ¿Qué es lo que va a producir esto? Ahí les va. La entrada de una molécula que a pesar que es un ion, pero ahora es un anión, ¿sí? Moléculas con cargas negativas. Así es, chicos. El ion cloruro o el cloro, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Bueno, el cloro tiene carga negativa. ¿Se fijan? Y cuando tiene carga negativa, chicos, pues, ¿qué creen que va a pasar? Pues este poro se abre. Este es un tipo de canal iónico. Es un tipo de canal iónico que va a meterme moléculas de cloro. Y como voy a meter una molécula con carga negativa, ¿qué creen que le esté pasando a las cargas positivas? Ay, pues se van a neutralizar o exacto, se van a neutralizar. Estoy metiendo moléculas de carga negativa. ¿Qué le estará pasando al voltaje? Ah, bueno, el voltaje pues va a disminuir. ¿Va a haber la producción de un potencial de acción? No, pues no, porque estás metiendo cargas negativas. ¿Se va a activar este tipo de canal de calcio dependiente de voltaje? No, pues, a ver, yo te acabo de decir que es un tipo de canal iónico que se activa por voltaje, es decir, pues por las cargas positivas. Ah, ok, entonces pues tampoco, ¿no? Esto hace las moléculas de GABA. Ahora, hay un dato importante que hay que resaltar. ¿Por qué? Y vamos a sazonarlo bien. El receptor GABA es un tipo de pentámero. ¿A qué me refiero con eso? Que contiene 5 subunidades. A ver, denme un segundo, les los ejemplifico bien. Imagínense que ustedes tienen unos plumones de pizarrón, como los míos, y, y tiene pues esta conformación, ¿no? Imagínense. ¿Ok? ¿Qué observan? Aquí tengo una subunidad, otra subunidad, otra subunidad, otra subunidad y otra subunidad. ¿Y cuántas subunidades hay? Ah, pues hay 5. ¿Qué pasa? Ok, imagínense que este receptor o que todo esto es el receptor GABA. Las dos moléculas de GABA que se unan a este propio receptor, el Golan les dice que son dos moléculas, ¿vale? Que se unan dos moléculas de GABA. Este poro o este tipo de canal se va a abrir. ¿Y qué va a pasar? Ah, pues que se meta el cloro. ¿Y qué te hace? Ah, pues que te baje el voltaje. Ah, pues sí, lo hace. Y lo mismo puede pasar en las posinápticas, por ejemplo, ¿no? Muy bien, chicos. Receptor del GABA A y que se metan las moléculas de cloro, porque las moléculas de GABA ya se van para acá. ¿Ok? Bien, eso pasa cuando yo hablo de GABA. Por esta razón es que se cumple otro motivo por el cual es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Sí? Bien, dato importante, chicos.
El receptor GABA A, como yo les digo, tiene subunidades. Es un pentámero, tiene 5 subunidades. Entonces, imagínense que yo le voy a hacer un acercamiento aquí. Voy a visualizar al propio receptor GABA. Imagínense que aquí soy el monito y aquí está el propio receptor. Y yo lo estoy viendo así. Ay, güey, sí, mira, es como un pozo. Ah, hijo de la madre, está profundo. Sí, hasta seco. Sí, ok. Y es más, imagínense que es un túnel. Y hasta aquí. Ah, sí, mira, fíjate aquí, hasta veo el espacio intracelular. Ah, ya, ok, muy bien. Entonces, voy a hacerle un acercamiento. Yo soy el monito de aquí y voy a visualizar esta parte, porque aquí quiero ver en qué parte del receptor GABA A se une la molécula de GABA. ¿Ok? Fíjense. Muy bien, mis niños. Imagínense que este es el propio receptor GABA A. Esto es lo que estoy visualizando de este propio receptor. ¿Ok? Y ahora, fíjense bien. Aquí tengo el poro por donde se mete el cloro. Aquí, ¿vale? Y como yo les dije, pero tiene subunidades, es cierto, tiene subunidades. Entonces aquí tengo, por ejemplo, una subunidad, otra subunidad, otra subunidad, otra subunidad y otra subunidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, una subunidad alfa, una beta, otra subunidad alfa, ¿vale? Una subunidad beta, ¿ok? Y en esta parte tengo una subunidad gamma. ¿Vale, mis niños? Entonces, esto es importante porque ahorita lo voy a abordar de esta forma. ¿Ok? Ahora, siguiente cosa. Yo tengo entendido que este es mi neurotransmisor. Yo lo estoy sintetizando por mi propio organismo. ¿Ok? Entonces, las moléculas de GABA se van a unir en las interfaces que son entre las dos subunidades alfa y beta. Aquí. En estas subunidades se unen las moléculas de GABA. Como les digo, el Golan les dice que se requieren 2 moléculas de GABA. Entonces, el GABA se une a estas interfaces. Ahora, aquí hay algo bien importante. El GABA ser la molécula que yo llego a sintetizar y la molécula que se une a estos receptores juega un papel importante que lo habíamos abordado en primer bloque. Si el GABA te estimula a este receptor, ¿qué tipo de sustancia entonces es el GABA? Pues es el agonista, es un agonista principal, ¿no? Es el agonista principal, porque pues es la molécula que yo sintetizo y es donde se une a este receptor, que es el GABA A, para permitirme la entrada de cloro. ¿Hacia dónde, mis niños? Pues hacia el poro y que se meta a la neurona. Muy bien. Pero hacer el agonista principal tiene un sitio de unión principal, pues son en estas dos interfaces, en las alfa y beta, y en esta otra interfaz, en la alfa y beta. Bueno, entonces, ¿cómo se llama este sitio? Muy buena pregunta. Este es el sitio ortostérico. ¿Se acuerdan en primer bloque este concepto? El sitio ortostérico es donde se une la molécula biológica o el agonista principal en algún receptor. Este es mi sitio ortostérico. Ahora, hay algo que también quiero dejarles claro, ¿vale? Hay algo que también les quiero dejar claro con esta clasecita. Bueno, tú ya tienes, digamos que este sitio de unión, ya me quedó claro esta parte, sí. ¿Por qué nos interesa entonces saber este aspecto de la farmacología? ¿Por qué utilidad le podríamos ver a estos fármacos o a estos sitios de unión, por ejemplo, sobre todo en el GABA A? Bueno, porque si ustedes prestan atención, el GABA es un depresor del sistema nervioso.
Bueno, ¿y qué fármacos o qué utilidad farmacológica podríamos dar si quiero deprimir el sistema nervioso? Ah, pues por ejemplo en situaciones de ansiedad, situaciones por ejemplo en ataques de pánico, ¿no? Relajación muscular, en las convulsiones, por ejemplo, ¿qué pasaba en las convulsiones? Tenías que las neuronas excitatorias estaban funcionando, pero a lo pendejo, en las convulsiones, ¿no? Muy bien. Entonces, uno de los fundamentos que yo puedo ver con esta neurotransmisión tipo inhibitoria es, bueno, pues voy a ver patologías o voy a ver enfermedades en las cuales, ¿sí? En las cuales quiero deprimir más al sistema nervioso. En una crisis de ansiedad, por ejemplo, en las convulsiones, ya les dije, ataques de ansiedad, trastornos de pánico, en el insomnio, por ejemplo. Y voy a aclarar otra cosa. En esta clase no voy a platicarles mi punto de vista con las benzodiazepinas porque en primer lugar no soy psiquiatra, yo nada más les enseño lo básico nada más, ¿vale? Porque son fármacos, pero que la facultad y hasta médicos con los que me he llegado a topar, pero crucifican, los ven, pero como esas cosas son del diablo, ¿vale? Con decirles que yo los he visto que los ocupan en el área de psiquiatría, pero bueno. Ahora, entonces, ¿qué son las benzodiazepinas? Ahí les va. Las benzodiazepinas, chicos, son fármacos ya muy viejitos, son fármacos que llevan, yo creo que, que ocupándose desde los 50, mitad de los 50, ya bien desde los 63, 64 más o menos. Bueno, ¿qué son las benzodiazepinas? Son fármacos, ¿sí? Fármacos que se unen al receptor del GABA. Así es, chicos, se unen al receptor de GABA, pero se unen en otro sitio que no son donde se unen las moléculas de GABA. Ojo, se unen entre lo que es la subunidad alfa y la subunidad gamma, ¿vale? Ok, ahora, aquí es donde se unen las benzodiazepinas. Entonces, como no es el sitio de unión donde se unen las moléculas de GABA, entonces, ¿cómo se llama ese sitio de unión donde se unen las benzodiazepinas? Sitio de unión alostérico, ¿sí? Y juega otro papel importante las benzodiazepinas. Son fármacos que son agonistas, agonistas del receptor GABA A. Son fármacos que son agonistas del receptor GABA A. ¿Sí? En otras palabras, son fármacos siendo agonistas alostéricos, porque no se unen en los sitios de unión del GABA, sino en otro sitio de unión se unen. Ahora, surge una pregunta bien importante aquí. Bueno, ¿y qué que se una a estos tipos de receptores? Pues, ¿qué función tiene? Una de las funciones es aumenta la afinidad o el grado de unión que tenga el receptor del GABA con las propias moléculas de GABA. Te incrementa su afinidad o el grado de unión, ¿sí? Y la otra, imagínense esto, el GABA te mete, imagínense que un chorrito de cloro, pero cuando le das la pinche benzodiazepina, no te va a meter un chorrito de cloro, te va a meter una pinche cascada de puro cloro a la neurona. O sea que en otras palabras, son fármacos que potencian la actividad de GABA. ¿Sí? ¿Se fijan? Eso hacen las benzodiazepinas, mis niños. Eso hacen, ¿vale? Ahora, hay otro dato importante. Además de que te potencian la actividad del GABA, te facilitan la afinidad del propio GABA con el receptor. Son fármacos que además son
depresores del sistema nervioso central. ¿Ok? Bueno, aquí hay otro dato importante que sí les quiero resaltar porque lo vamos a ver en el tema de dependencias en este fin de semana. Ahí les va. Hay otras sustancias, por ejemplo, como lo que son los barbitúricos o incluso una sustancia que la vamos a ver el día de hoy también, que es el etanol. ¿Qué hace el etanol? El etanol es un modulador positivo. Así es un modulador positivo. En otras palabras, hace las mismas funciones que tienen las benzodiazepinas. Ay, caray, aquí lo voy a poner. Aquí tengo el receptor GABA y aquí tengo el etanol. El etanol hace lo mismo que las benzodiazepinas. O sea, ¿me quieres decir que entonces el etanol es un depresor del sistema nervioso central? Sí, chicos, sí. Es más, vamos a hacer un recordatorio. Bueno, no recordatorio, lo han visto en las fiestas. O sea, ustedes los jóvenes que les gustan las fiestas, ¿no? Yo la neta, pues yo di el chochazo. Ahí les va. ¿Qué pasa cuando una persona se pone, pero bien drinks, o sea, bien tomadas? ¿Qué pasa? En un inicio anda como de, shalala, todo bien, ya cuando se pone borracho, anda diciendo hasta cosas que ni que iría, está todo bien alterado, lo que sea. Pero ¿qué sucede? Ahí les va. ¿Qué sucede con el paso del tiempo? Pasa la fiesta y el cuate termina todo tumbado. ¿Por qué creen? Ahí les va este dato. Y es más, ni quien lo aguante. Y despertando, una pinche deshidratación se toma. ¿Qué quiere? Pues un suero, ¿no? Un suero, un Gatorade, un Powerade, ¿no? Y para la pinche cruda, para reanimarse, un pinche consomé o una birria, ¿no? Ahí les va. Ustedes tienen neuronas excitatorias y neuronas inhibitorias. Sí, ya me dijiste eso. Sí, pero ¿qué le hace el etanol? O sea, ¿qué es lo que hace? Imagínense, aquí voy a poner las neuronas excitatorias y aquí las neuronas inhibitorias. ¿Ok? Bien, ahí viene lo chido. Van a entender por qué esto, ¿vale? Ustedes tienen aquí el receptor GABA en las inhibitorias. Igual, en las inhibitorias, ¿vale? En estas. El etanol, en un inicio, va con las inhibitorias y te mete un chingo de cloro. ¿No hay inhibición por meter mucho cloro? Pues sí, porque estás haciendo más negativo el voltaje. No va a haber neurotransmisión, entonces te fregaste a las inhibitorias. ¿Cuáles van a predominar? Pues las excitatorias. Por esta razón es que el paciente está como, shalala, shalala. Pero te la va a cobrar factura. Van a ver. ¿Por qué? Porque después se va con las excitatorias, te va a meter un chingo de cloro y no va a haber neurotransmisión como aquí. Por esta razón es que va a terminar todo tumbado. ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes se percatan, ¿sí? Todo esto, chicos, es lo que hace las benzodiazepinas. Y vamos a ver algo bien bonito el día de hoy, ¿vale? Yo le tengo, ay, está bien cagado este tema para mí, porque justamente algo me pasó en el hospital con este tema, ¿vale? Me acuerdo que estábamos en el servicio de medicina interna y a mí me gustaba una chica del internado. Yo para ese entonces iba en tercerote. Yo ya le había comentado a mis cuates, no, fíjate que me gusta mucho esa chava. Y me decía, no, güey, no manches, o sea, güey, ubícate, vas apenas en tercerote y quieres con una del internado. No, güey, si lo logras, neta, vas a hacer una hazaña de aquellas. Y yo, órale, va. Pues resulta que llegó al servicio de neurología y el neurólogo en ese entonces, bueno, en el servicio de medicina interna sube el neurólogo, que era mi doctor. Le estaba dando una regañiza de aquellas a la interna que me gustaba a mí. Le estaba diciendo, ¿cómo es posible que no te sepas cómo funcionan las benzodiazepinas, que no sé qué? Y chicos, yo con el curso de farma, yo me sentí Superman en ese entonces. Dije, ya la hice, chicos, ya la hice. Y le digo al doctor, doctor, no se preocupe, no se enoje, yo le explico a mi compañera.
Entonces le dije, no, mira, no te preocupes, yo te enseño lo de las benzodiazepinas, todo. No, chicos, estaban unos cuates míos ahí, dijo, y ya estaban diciendo, hijo de la chingada, ya la hizo el chavo. O sea, básicamente fue cuando el hombre se fue a la luna por primera vez, todos como pinche héroe nacional, ¿no? Pura madre. Entonces le dije, no, pues, y así termina, mis esquemitas bien bonitos, todo. Y dijo esta chava, me explicaste algo que no pude comprender en horas, en menos de 15 minutos. No, chicos, yo me sentí pero en las nubes. Y después, esta misma chava, al lado mío, recibe una llamada. Le dijo, mi amor, no vas a creerlo, hay un chavo que me acaba de explicar el mecanismo, todo esto, algo que no comprendí en horas. No, mi amor, te amo. Y yo como de, no manchen, chicos, o sea, y todos como de, soldado caído, soldado caído. Sí pasa, chicos, sí pasa. Recomendación, no utilicen la farma para ligar, nunca la utilicen. Por más de que yo les enseñe algo para eso, no lo hagan, chicos, no lo hagan, no resulta, no sale, no sale, no sale, ¿no? No, con esto ya tienen, pero para reírse una pinche semana entera. Entonces, bien, chicos, vamos a aterrizar conceptos. Bien, como las benzodiazepinas son fármacos que son depresores del sistema nervioso central, yo había abordado incluso con ustedes en el primer bloque que también vimos fármacos depresores del sistema nervioso central, como cuáles, los opioides, ¿no? Bueno, entonces, si yo sé que las benzodiazepinas son fármacos que te disminuyen la neurotransmisión a nivel del sistema nervioso central, bueno, entonces, pues, ¿qué utilidad le podemos dar a las benzodiazepinas? Oh, pues un chingo, chicos, pero un buen de indicaciones. Por ejemplo, en actividades o en enfermedades donde tengo un exceso de neurotransmisión, ya se habrán dado cuenta, por ejemplo, en el insomnio, que de por sí en el insomnio están súper peleadísimos con este problema del insomnio. Van a ver el porqué en un ratito, ¿vale? ¿Por qué en el insomnio? Porque hay un exceso de neurotransmisión, ¿vale? Son pacientes que no pueden dormir. Sobre todo en el insomnio se debe a muchos factores, por ejemplo, problemas de depresión. Hay muchos pacientes que tienen problemas de depresión y, o una de dos, no pueden conciliar el sueño, o la otra, tiene un sueño pues excesivo, ¿no? Pacientes que tengan, por ejemplo, algún trastorno de estrés postraumático, ¿no? Esto es decir, cuando hayan vivido algún evento catastrófico en su vida y pues tengan recuerdos de eso, ¿no? Entonces pueden desarrollar también insomnio. Otro ejemplo, chicos, sobre todo en las convulsiones. Yo no lo creía hasta que empecé a ver la materia de neurología. Así es, por ejemplo, en convulsiones, ¿a qué me refiero? En un estatus epilépticos, por ejemplo, o en ese tipo de convulsiones donde a pesar, ya creo que era arriba de 30 minutos, si no cesaba las convulsiones, pues a la chingada, le deprimes el sistema nervioso, ¿no? Con una benzodiazepina. Les digo esto porque así me lo preguntaron en mi examen final de neuro. No, por ese pinche examen final le debo, por mis clases de farma, chicos, créanme que hubo materias que me las aventé con 10 por saber estos conceptos, ¿no? Muy bien. También ustedes lo pueden ocupar como sedantes, también lo pueden ocupar, por ejemplo, en situaciones de preanestésicos, es decir, antes de que se le agregue la anestesia al paciente, le pueden ustedes agregar una benzodiazepina antes, ¿vale? También tienen otra cualidad importante. ¿Cuál es? Una de la cualidad que tienen estos fármacos, mis niños, es que la virtud que también funcionan como relajantes musculares. Creo que lo mencioné en la clase de relajantes musculares en primer bloque. Como relajantes musculares también funcionan, sí, tienen esta indicación. Y hay algo bien interesante, chicos, ¿vale? Hay algo bien interesante con este tipo de fármacos, que algunos de ellos funcionan como fármacos para el síndrome de abstinencia al alcohol.
A ver, ¿por qué? El paciente que tenga alcoholismo, que de por sí nunca le digan a un paciente que es alcohólico porque si los van a demandar, ¿vale? Pero el paciente que tenga una adicción ya crónica al alcohol, se puede ocupar una benzodiazepina. Nada más voy a aclarar una cosa. Nunca en su vida, pero nunca en su vida, y es más, si a alguno de ustedes le ha sonado el nombre, alprazolam, diazepam, cuazepam, ¿vale? El diazepam, todos estos, o clonazepam, les han dicho, no lo consumas con alcohol, por nada del mundo. Entonces, pero me estás diciendo que funciona en el paciente que tenga la abstinencia del alcohol. Sí, tú le quitas el alcohol al paciente, va a empezar todo eufórico, va a empezar todo histérico, va a querer estar buscando la sustancia, no va a poder dormir bien, va a estar todo, incluso puede llegar a tener taquicardia por estar todo ansioso, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, a ver, a alguien se le ocurrió, a ver, si este cuate presenta estos síntomas, está ansioso por tener esa sustancia o esa droga, ¿qué tal si yo le doy una sustancia que haga el mismo efecto, pero a largo plazo? Ah, ¿se podrá? Sí, por ejemplo, el diazepam. El diazepam es un tipo de benzodiazepina que funciona a largo plazo. ¿Qué hace? Hace los mismos efectos que tiene el alcohol de forma más moderada, pero lo que te hace es hacerlo de forma pues más tranquila, o sea, de forma más tranquila y que el paciente tenga el mismo efecto, ¿vale? Para que le quiten esta abstinencia del alcohol. Pero ojo aquí, les estoy diciendo que hace lo mismo, pero no significa que lo vayan a mezclar. Nunca, nunca, por nada de los nunca vayan a mezclar una pinche benzodiazepina con alcohol, ¿vale? Jamás, jamás van a ver el por qué, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de los fármacos pues, que les piden el temario y vamos a mencionar pues algunos, ¿no? Algunos pues para que sea de mayor utilidad, ¿vale? Por ejemplo, de benzodiazepinas puedo toparme con lo que es el midazolam, ¿vale? Por ejemplo, lo que es el alprazolam, ¿vale? Por ejemplo, lo que es el lorazepam, diazepam, el clonazepam. Muy bien. ¿Cuál es mi tip aquí? Son un chingo de benzodiazepinas, solamente les pide su teramario 3. Con que se sepan la terminación, ya resolvemos el resto del DEPAP de ese tema. ¿Por qué? Cuando les digan, por ejemplo, azepam, solam, solam, cepam, ¿vale? Diazepam, por ejemplo, todas estas que terminen aquí son benzodiazepinas. Oye, te está faltando uno. Te falta uno que es el solpidem. Sí, hay algo bien interesante con este fármaco que sí o sí se los van a preguntar en el DEPA. No, chicos, estoy pero bien ansioso. Venga, venga, papá. Va a venir esta pinche pregunta del solpidem. El solpidem, en la literatura, chicos, no lo consideran una benzodiazepina. No. ¿Por qué? Se le da el nombre del compuesto Z. Les pone el nombre que pertenece a un grupo al cual se le conoce como los compuestos Z. ¿Vale? Por algo bien importante. El solpidem o los compuestos Z, al igual que las benzodiazepinas, se unen de forma igual, como agonistas alostéricos al sitio de unión de las benzodiazepinas. Eso sí es un hecho. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué chingados no es una benzodiazepina? Aguas. Porque estos fármacos sí se van a los receptores GABA A, pero únicamente, y así lo pone
el Golan y lo pone el Goodman, lo hacen de forma selectiva en aquellos receptores que únicamente tengan la subunidad alfa 1. Nada más, nada más. ¿Por qué? Según el Golan, las benzodiazepinas se unen a los receptores, ¿vale? A los receptores GABA A que tengan al alfa 1, el alfa 2, el alfa 3 o el alfa 4. ¿Se acuerdan de esas subunidades? Que es las dos subunidades alfa, las beta del propio receptor y la gamma, por ejemplo. Bueno, hay también subunidades, ya sea la alfa 1, la alfa 2, la 3 o la 4. Perdón, no es alfa 4, es alfa 5. Perdón, no disculpa. Bien, las benzodiazepinas solamente se unen a estas subunidades o a estos tipos de receptores que tengan estas subunidades. No se unen los compuestos Z a estas, por ejemplo, más que a la alfa 1 y ya. Esta es la cualidad que tienen. Esa es la diferencia. Otra diferencia que tienen con respecto a las benzodiazepinas, que ahorita las voy a abordar en un ratito. Y es que los compuestos Z no tienen tanta interferencia con el sueño. ¿Por qué? Algo que tienen las benzodiazepinas es que te prolongan el tiempo o te prolongan la longitud de la fase 2 del sueño y te disminuyen el sueño REM. El Zolpidem o los compuestos Z, sobre todo el Zolpidem, que es el que les pide el DEPA, ¿vale? No interfiere con el sueño REM. Chicos, de una vez les aclaro, esto va a venir en su examen departamental. Es el fármaco que se ocupa para el insomnio, que no tiene efecto o una actividad casi nula sobre el sueño REM, Zolpidem. ¿Vale? Es para que esta pregunta la tengan hasta de fondo de pantalla en su teléfono celular. Va a venir, chicos. ¿Por qué? Porque me la he topado en exámenes departamentales, me la he topado en exámenes finales y me la he vuelto a topar, si no me falla la memoria, en exámenes extraordinarios. Va a venir, estoy más que seguro que va a venir esta pregunta. Es el fármaco para el tratamiento del insomnio primario, el cual no tiene ninguna actividad, ¿sí? Sobre el sueño REM. No es una benzodiazepina, es el Zolpidem. Va a venir, chicos, va a venir. Miren, se los prometo que va a venir esta pregunta. Va a venir, ¿ok? Vale. Empecemos hablando de las benzodiazepinas en sí, ¿vale? Después me echo un cafecito con ustedes del Zolpidem, porque ese también se tiene que abordar en la clase del día de hoy, ¿vale? Ahí les va. Generalidades de las benzodiazepinas. Hablemos de la cinética. Cinética de las benzodiazepinas. En primer lugar, son fármacos que tienen una amplia gama, pero una amplia gama de vías de administración. Así es. Van, por ejemplo, desde administración por vía oral, que por sí déjenme decirles otra cosa, por la vía oral tienen una muy, muy buena absorción. De hecho, es más, los fármacos que vamos a ver el día de hoy tienen una excelente absorción, una muy, pero muy buena biodisponibilidad, ¿vale? Por ejemplo, hablamos de biodisponibilidades de 90, de 80, por ejemplo, ¿no? Los podemos observar también por vía intramuscular, por vía intravenosa, ¿vale? O sea, por ejemplo, para una crisis, ¿no? Se ocupa la vía intravenosa, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico, si requiere la benzodiazepina para sedar, por ejemplo, al paciente a la de ya, si entra en alguna crisis, ¿no? Muy bien. Distribución. Y aquí sí me tengo que centrar un poquito, chicos, porque
Pues algo bien característico de estos fármacos es que las contraindicaciones hasta lo marca con la insuficiencia hepática y sí lo tengo que abordar. Bien, a pesar de esto, son fármacos muy lipofílicos. Es decir, que pueden atravesar membranas, como cuáles, como la del sistema nervioso. Por algo se va el pinche sistema nervioso. Pero hay algo bien importante aquí, es que son fármacos que tienen altas uniones a proteínas plasmáticas. Son fármacos que tienen altas uniones a proteínas plasmáticas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Es muy importante porque si hay alguna enfermedad que pueda afectar la distribución de estos fármacos, como por ejemplo una insuficiencia hepática o alguna insuficiencia renal. A ver, ¿por qué? Ahí les va. En primer lugar, chicos, por ejemplo, ¿qué pasaba en el hígado? Pues ahí se sintetizaban la albúmina o las proteínas plasmáticas, ¿sí? Tú tienes una insuficiencia hepática, no vas a tener proteínas plasmáticas. ¿Qué pasa en una insuficiencia renal, por ejemplo? En una insuficiencia renal, ¿sí? Si el riñón quedamos en farmacocinética, pero en la clase de eliminación de aquel tiempo, que el riñón no es capaz de eliminar proteínas, porque son como un pinche mamut de tamaño las proteínas plasmáticas, lo que pueda filtrarse, no lo va a poder filtrar en un paciente normal. Pero en un paciente que, por ejemplo, tenga una insuficiencia renal o que les gusta, se las dejo más barato, por ejemplo, un síndrome nefrótico, donde el paciente esté sacando un chingo de proteínas plasmáticas por medio de la orina, ¿qué le va a pasar a las proteínas plasmáticas que estén en el plasma? Pues ya les acabo de decir, si las estoy elimine por medio de la orina, ¿qué va a pasar? La unión a proteínas plasmáticas va a caer porque estoy eliminando proteínas plasmáticas por medio de la orina. Entonces, vamos a hacer un esquema. Aquí tengo al sistema circulatorio. Yo sé, chicos, yo sé que ese es un concepto de primer bloque, pero sí me gustaría aterrizarlo porque no quiero que lleguen al DEPA sin saber esto. La verdad, quiero que tengan todas las herramientas necesarias. Ustedes tienen aquí el sistema circulatorio. Y ahora aquí en este dibujito voy a exponerles al sistema nervioso. Aquí tengo el sistema circulatorio y aquí tengo el sistema nervioso. ¿Ok? Muy bien. Voy a poner de color negro a la benzodiazepina. Muy bien. Bien. Para que el fármaco o para que el fármaco se pueda distribuir a otros compartimentos, ¿sí? Por ejemplo, el sistema nervioso, pues tiene que estar libre. Es decir, tiene que estar, digámoslo, no tiene que estar unido a proteínas plasmáticas, porque quedamos que las proteínas plasmáticas son muy pinches celosas. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si tengo un fármaco que tiene una unión a proteínas plasmáticas, pues la proteína plasmática la va a decir, papucho, muñeco, rorro, no te suelto. Son muy pinches celosas las proteínas plasmáticas. ¿Qué va a generar esto? Pues que no se pueda pasar a la barrera hematoencefálica, o sea, que no la pueda atravesar y no se vaya al sistema nervioso. Eso es lo que va a suceder. En cambio, si yo tengo alguna pinche enfermedad, por ejemplo, una insuficiencia hepática o alguna insuficiencia renal o algo que esté generando que tenga proteínas plasmáticas bajas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a generar? Pues que no haya unión a proteínas plasmáticas por lógica y pues que el fármaco se vaya pues, a otros compartimentos. ¿Y qué puede generar? Pues que la efectividad del fármaco, por una parte, pues sea mayor. Ah, pues, ay, oye, pues qué chido, pues qué padre, ¿no? Qué padre, pues que el fármaco se vaya a otros compartimentos y haga sus efectos. Pues no, mis niños, porque además de eso, si se va a otros compartimentos, puede generar efectos tóxicos. Y sí, es por esta razón que por este motivo, se tiene que tener un chingo de precaución con los pacientes que tengan insuficiencia hepática. Y es más, si busquen en iDoctus
muchas benzodiazepinas están contraindicadas en pacientes que tengan insuficiencia hepática, porque no la pueden, porque no tiene una unión a proteínas plasmáticas. Ah, y otro motivo por el cual me tengo que echar un pollito con ustedes, porque aquí viene otro problema importante con respecto al metabolismo. ¿Ok? Entonces, quedamos que para que los fármacos se puedan ir hacia el sistema nervioso o a los compartimentos, requiere estar libre, chicos, libre, ¿vale? Hay una insuficiencia hepática o, por ejemplo, una pinche hipoalbuminemia por alguna desnutrición que les gusta, pues no va a haber albúmina en el plasma y el fármaco se va a poder distribuir a otros lados. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, pero cuando yo les hablo del metabolismo, porque en el metabolismo, pues aquí viene lo más interesante. Bien, el metabolismo de las benzodiazepinas está mediado principalmente por las enzimas del citocromo P450. En mayor medida es el CYP3A4, del CYP3A4, ¿ok? Está mediado por lo que es el CYP3A4, ¿vale? El Goodman dice, y en menor medida, pero en menor medida, el CYP2C19, ¿ok? ¿Esto es importante? Sí, chicos, es importante esto. Ahí les va. Ahora, aquí ustedes tienen al llegadito el mismo esquema que hemos estado manejando a lo largo del curso. Y aquí tienen al riñoncito. Ah, les iba a comentar, en lo que voy haciendo mi dibujito, me dio mucho gusto conocerlos el día de su examen departamental. Me dio mucho gusto. No, chicos, cuando los vi, ay, cabrón, casi me dan ganas de chillar. No, ahí van a decir, ay, Doc, es bien pinche chillón usted. Pues sí, chicos, pues qué les digo, la verdad es que mi trabajo y el amor que le tengo, pues va también muy con ustedes, va muy de la mano con ustedes. No es, yo creo que el dedicarme a la docencia ha sido, yo creo que la mejor decisión de mi vida. Y sobre todo, pues, el contacto que puedo tener con ustedes, aunque no me invitan luego para tomar, porque sí me ha tocado casos que, Doc, vengas a tomar, no, pero la neta, no, 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 no le entro a eso, chicos, ya, ya no, ya, no, ya, ya, ya. Bien, aquí imagínense que tengo al CYP 3A4, ¿vale? Bien, y aquí voy a poner a las benzodiazepinas. Hay fármacos, chicos, que son inductores del CYP 3A4. ¿Cuáles fármacos son inductores del CYP 3A4? Y ya lo hemos visto, pero hasta el cansancio, la carbamazepina, también, por ejemplo, la fenitoína. Ah, y otra pinche hierba. Bueno, no otra hierba, no, es una hierba, ¿no? La hierba de San Juan. Yo tenía una alumna que decía hace un año, la hierba de San Joan. Ahí les va. ¿Qué pasa? Imagínate que tú tienes una benzodiazepina. Fíjate bien, tú la tienes aquí. Letra B de benzodiazepina. ¿Ok? Y tú vas a tener un inductor, ¿ok? Sea carbamazepina, sea fenitoína o sea la hierba de San Juan, son inductores del CYP3A4. ¿Vamos bien? Ok. Das los dos fármacos de forma simultánea. ¿Qué va a pasar? Pues te va a inducir y te va a activar con mayor medida al CYP3A4. Y el pinche CYP3A4, como ya lo estás induciendo, va a parecer pinche aspiradora. Te va a metabolizar en friega a la benzodiazepina. Reacciones de descomposición, por ejemplo. Claro, alguno de ustedes me puede decir, oye, yo también vi que las reacciones de glucoronidación también están ahí. Es cierto. Pero no quiero meterme mucho en esto. Nada más quiero que vean la lógica aquí. Y la parte clínica. ¿Qué va a pasar? Ah, como lo estás metabolizando, ya lo hiciste compatible con las vías de eliminación, mi chavo. Ah, pues se va a eliminar con mayor facilidad. ¿Y qué va a pasar? Por esta razón dicen, a ver chicos,
Si tú le das un pinche inductor del CYP3A4, lo metabolizas, pero a la benzodiazepina la metabolizas mucho más rápido, ¿sí? La eliminas mucho más rápido también. ¿Qué le va a pasar entonces a las concentraciones plasmáticas del fármaco? Si ya lo metabolizaste más rápido, le estás eliminando mucho más rápido, pues las concentraciones plasmáticas van a reducirse. ¿Y eso a qué me traduce? Ah, bueno, que el efecto esté disminuido, porque ya le estás bajando las concentraciones plasmáticas. Y de ahí dice, el efecto terapéutico de las benzodiazepinas se puede ver disminuido cuando das un inductor del CYP3A4. Pues sí, aquí lo observamos, ¿sí? Ahora, en cambio, ahí les va otro detalle. Hay fármacos, chicos, que en lugar de ser inductores, son inhibidores del CYP3A4. Y ahí sí, chicos, ahí sí, aguas, porque sí van a toparse esto en consulta. O sea, estos conceptos que les digo, además de que se los deben de aprender para el DEPA, se los tienen que masticar muy, pero muy bien, ya llegando a tercerito. Ya es para que en verdad mastiquen eso súper bien. Día y noche van a tener que ver estas interacciones medicamentosas. Por ejemplo, hay fármacos que son inhibidores del CYP3A4. Muy bien. ¿Como cuáles? Hijo de la madre, hay un chingo, pero ahí les va. Por ejemplo, ¿como cuáles me vienen a la mente? Algunos fármacos antimicóticos, es decir, fármacos que funcionan para los hongos. Por ejemplo, nos topamos con el itraconazol o con el ketoconazol, que no se apuren, nos veremos próximamente, ¿vale? Otro ejemplo, macrólidos. No, bueno, es importante ver estas interacciones, sí, sobre todo con estos, porque me ha tocado verlos, chicos, pero un chingo de veces. Los macrólidos, por ejemplo, son fármacos, son los antibacterianos que van con la síntesis de las proteínas plasmáticas, ¿ok? Por ejemplo, tengo lo que es la claritromicina y sobre todo lo que es la eritromicina. Y hay uno que ya se acuerdan aquí. Así es, chicos. El pinche jugo de toronja. Pero hay otro dato que pone el Golan. ¿Sí? Ahí les va. El etanol. El etanol, chicos. El Golan dice que es una sustancia que es un inhibidor del CYP3A4. Vamos a ver algo bien, bien sencillo. Imagínense que tienen un inhibidor del CYP3A4 y aquí tienen a la benzodiazepina. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué va a ser el inhibidor del CYP3A4? Ah, pues te reduce la expresión pues, del CYP3A4. Ya te redució la expresión del CYP3A4. ¿El fármaco de aquí se va a poder metabolizar? No, no se va a metabolizar. ¿Va a poder eliminarse después? No, mis niños. ¿Qué va a pasar? Ah, pues ya te fregué esta isoenzima, ya te la fregué. ¿Qué va a pasar con las concentraciones plasmáticas? Porque yo para que se elimine requiero que primero se metabolice y que la otra se elimine por esta vía. ¿Qué va a pasar con las concentraciones plasmáticas? Ah, bueno, van a estar aumentando las concentraciones plasmáticas de las benzodiazepinas. ¿Y esto qué traduce? ¿Qué creen que va a pasar? Pues se van a aumentar de concentración estos fármacos, produciendo, ya se lo saben, concentraciones tóxicas. Van a generar concentraciones tóxicas, mis niños. Concentraciones tóxicas. ¿Y qué va a pasar? Pues hay un efecto que puede manifestar las benzodiazepinas. Todo fármaco, y sobre todo los opioides, las benzodiazepinas, por ejemplo, pueden generar algo que es la depresión respiratoria, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas tienen una cualidad importante. Te disminuyen la ventilación alveolar,
Los alveolos, o sea, hace que los alveolos no funcionen bien, que no haya una correcta ventilación o el intercambio de gases. La otra, van a ver esto en sistema respiratorio, en fisio. Pero cuando ustedes tienen, por ejemplo, bajas concentraciones de oxígeno, por ejemplo, cuando se van al pinche Popo, cuando se van al Iztaccíhuatl, o cuando están en un lugar donde les falta aire, su sistema nervioso, ¿sí? Detecta que hay poca cantidad de oxígeno. ¿Y qué va a hacer? Que ustedes hiperventilen. Aquí no. Con las benzodiazepinas o los fármacos que son depresores del sistema nervioso, te van a dejar de hacer eso. Ya no vas a tener ese impulso cuando tienes bajos niveles de oxígeno. ¿Qué va a pasar? Que el paciente puede entrar en una depresión respiratoria. ¿Cuáles son los pacientes que son más vulnerables o más propensos a esto? Por ejemplo, los pacientes que tienen EPOC o los pacientes que tienen episodios de apnea obstructiva del sueño. ¿Qué pasa con el paciente que tiene una apnea obstructiva del sueño? Son pacientes que cuando se duermen, pues no les entra aire a las vías respiratorias. Ah, pues no va a haber una correcta ventilación, sí, pero es común eso. Sí, chicos, sobre todo cuando entren a la materia de neumo y cuando se topen con la materia de otorrino, es algo muy frecuente, sobre todo ver en esos niveles de consulta que les lleguen los pacientes, les digan, doctor, sobre todo, ¿saben quién son las personas que se quejan? Son las esposas. Doctor, fíjese, la otra vez nos llegó una paciente que tenía un problema de rinitis y yo estaba en el servicio de otorrino. Le dijo, doctor, ya que aprovecho a saludarlo y a verlo, échele, doñita, ¿qué pasó? Fíjese que tengo un problema con mi marido. Ok, ¿cuál es el problema? Es que mi marido lleva años, pero ronca como pinche tractor descompuesto. ¿Cómo cree? No, sí, ronca, pero hijo de la madre. No, ok, ¿qué pasa aquí? Cuando ustedes, por ejemplo, ¿qué pasa con las vías respiratorias? Cuando se llegan a relajar, toda la musculatura de las pinches vías respiratorias se cae. ¿Y qué genera? Que se obstruya el flujo de aire. ¿Qué va a hacer? Que el paciente ronque. Ahora, le preguntamos a la señora, bueno, ¿qué ha notado? Mire, algo que yo he visto muchas veces en mi marido es que cuando él está ronqui, ronqui, ronque en la noche, ¿sí? Llega en un episodio que está roncando y está normal. Y yo, ah, caray, o sea, llega a esos momentos, sí, de tanto aire que se obstruyó, busca volver a tener ese aire y por eso vuelven a hacerle así los pacientes y sin darse cuenta. ¿Y qué pasa? Pues que no le llega suficiente aire. Y de hecho, pero hasta creo que es una contraindicación de estos fármacos darlo en estos tipos de pacientes. ¿Es común ver esto en México? Sí. ¿Saben por qué? Hay algo que pasa muchas veces con los mexicanos. Y es que a pesar de algo bien chistoso, y yo lo noté en los libros de otorrinolaringología también, y en consulta, es que el mexicano suele ser lenguón. Es decir, que tiene la lengua muy larga o muy choncha. ¿Y qué pasa? Pues cuando luego roncan o cuando están dormidos, la lengua te obstruye la vía aérea, te la obstruye. Pues vamos, están dormidos, te pasa eso. O la otra, cuando duermen con las pinches almohadas, vamos, yo soy de esas personas. Duermen con almohada tras almohada y sí, pasa eso. Otro caso que pasa con los pacientes es que luego se levantan muchas veces a orinar porque se despiertan a mitad de la noche. Otro caso que llegué a vivir era un paciente que, por ejemplo, tenía el cuello, no se vayan a reír de esto, pero el paciente hasta su cuello parecía vitrolero. Tenía un cuello, no era una cosota el paciente así, no manchen. Llegó con un cuello así, que parecía un vitrolero esa cosa del cuello, y le preguntamos, oh, ¿qué le podemos? Doctor, mi esposa se queja, y las esposas, vuelvo con eso, pues son las que se quejan, o la pareja, la que se queja, me dice que estoy roncando mucho. No, pues le vimos el cuello nada más. No, ¿qué pasaba? Pues creo que era boxeador el cuate. No manchen. Y otro, que es algo muy común también, las amígdalas.
¿Qué pasa? Doctor, nos llegó un paciente súper delgadito, delgadito. Doctor, es que ¿sabe qué? Mi mamá dice que ronco mucho y hay algo bien importante. ¿Qué pasa con los pacientes que roncan mucho? Que tienen un día de la chingada. Por ejemplo, no duermen bien, eso es algo importante. Tienen un bajo rendimiento, están todos cansados, ¿sí? O luego dice, tengo halitosis, tengo mal aliento, ronco mucho. Ok, ya me dijo mi mamá que ronco muchísimo, no estoy durmiendo bien. Ok, a ver, revísale la garganta. No manches, sus amígdalas parecían duraznos en almíbar. Doc, venga a ver. Ah, no. Es eso, te está obstruyendo las vías aéreas. Y sí pasa, chicos, sí pasa. Por esta razón es que por nada del mundo tampoco chequen si esos pacientes tengan una apnea obstructiva del sueño. Es algo bien importante eso, chicos, ¿vale? Los pacientes que tengan EPOC, los pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esos pacientes, por ejemplo, ¿qué pasa? Tienen una alta contaminación, por ejemplo, en las vías respiratorias, por ejemplo, porque el vivir en ciudades contaminadas como la Ciudad de México, el cocinar con humo y leña. ¿Por qué es común esto? Porque luego le llegan por ejemplo, las mamás que son luchonas o las abuelitas que son luchonas, que en aquel tiempo ya llevan cocinando como 30 años con humo, leña, antes hasta con petróleo. Tienen las vías respiratorias todas jodidas. Ay, doctor, pero se me hace que hasta fumaban. Pues, ¿qué creen que no? Y les digo, porque me han llegado a consulta esas, sobre todo las mujeres me han llegado, ya señoras como de 60, 70 años. Tenían EPOC, tenía EPOC. ¿Cuántos cigarros fuma al día? Doctor, nunca he fumado. Y yo, chinga, nunca he fumado. No, pues, está expuesta al humo de la leña. ¿Cuáles son otros pacientes que son vulnerables? Por ejemplo, los tamaleros. Los tamaleros. ¿Cómo cocinan los tamaleros todos los días? En el pinche humo del carbón o la leña, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las vías respiratorias? Pues se van a estar obstruyendo. Va a haber un aumento en la secreción de moco. Esos pacientes, por lo común, tiran mucho esputo todo el día, sobre todo los fumadores, ¿no? Sobre todo los fumadores. Y, lógicamente, el principal factor de riesgo para desarrollar EPOC, ¿sí? El principal factor de riesgo es el tabaco. Es el tabaco. Por esa razón, chicos, nunca fumen. Es una pendejada fumar. Nunca lo hagan, en verdad. No lo hagan, chicos. No lo hagan. ¿Vale? Ok. Vamos a ver efectos que tienen las benzodiazepinas en el organismo. ¿Vale? Son fármacos, chicos, que sí, que te reducen la latencia del sueño. Hace que el paciente, por ejemplo, le cueste menos trabajo dormir. O sea, en otras palabras, juega un papel importante con la latencia del sueño. ¿Qué es la latencia del sueño? Pues el tiempo que te tardas en quedar dormido. Sí, te lo reducen, pero hay algo bien importante con las benzodiazepinas, que sí les tiene que quedar esto claro. Ahí les va. Lo que hacen las benzodiazepinas, la mayoría, es que, en primer lugar, te incrementa la longitud de la fase 2 del sueño. Y la otra, que te disminuye la longitud del sueño REM. Es importante que ustedes sepan esto, chicos, porque sí me ha tocado ver pacientes que se quejan. Doctor, es que fíjese, sí siento que estoy durmiendo más horas, pero no es un sueño reparador el que tengo, no siento que duerma bien. ¿Cuántas horas duermo? No, pues sí, dormí mis 8 horas. Me dormí a las 12 y me desperté a las 8 o 9 y estoy pero mal, no duermo bien, justamente por eso. ¿Y cuál es el fármaco que no tiene interferencia sobre el sueño REM? El Solpidem. Eso es importante porque entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? A alguno de ustedes la ha pasado alguna vez en su vida. Probablemente. ¿Qué pasó? A pesar de que durmieron sus 8 horas, no tuvieron un sueño reparador y se levantan todo encabronados. ¿Les ha pasado? ¿A poco no? Lo mismo pasa con esos pacientes. Dicen, doctor, sí siento que estoy durmiendo más, pero no es un sueño reparador, no duermo bien, la neta. ¿Cómo? Pues estoy todo cansado,
algo que tienen los pacientes también muchas veces es una somnolencia, pero sobre todo en épocas o bueno, en horarios laborales. ¿Qué pasa con los pacientes, doctor? Es que a pesar de esto, siento que no estoy rindiendo bien en la escuela o en el trabajo, me estoy quedando dormido, me duermo mucho, o sea, me da mucho sueño. Otro ejemplo, los pacientes pueden llegar a tener amnesia. Creo que era amnesia anterógrada, creo. Episodios de amnesia, es decir, que no retengan bien información y que se les vaya la onda de algunos eventos. Esto, fíjense que una vez me pasó con un chavo. No, yo estuve en el servicio de psiquiatría, más o menos como por febrero, más o menos, de este mismo ciclo escolar, más o menos. Estuve en el servicio de psiquiatría. Pues nos llegó un chavo que quiso hacer su examen a la UNAM. Ya iba, su examen de la UNAM ya iba a ser próximo, no me acuerdo. Nos llegó, doctor, fíjese que ya yo la había visto por primera vez, el, el doctor Wong. Doctor Wong, saludos, mi gran profesor de psiquiatría, era el que lo estaba checando, ya llevaba como un mes, 2 meses con él. Doctor, fíjese que estoy tomando la sustancia, estoy tomando el medicamento, todo, pero no, me está yendo mal en la escuela. El chavo estaba en un curso para entrar a la UNAM. Es que estoy en este curso, no se me queda nada, doc. Como sí, no se me queda nada, no retengo la información. Haz algo muy común por lo cual los pacientes se quejan. Y eso sí me haya llegado a pasar ese justamente con un chavo. También yo lo llegué a vivir, pero cuando yo, antes de entrar a la UNAM, era un chavo, yo entré al curso CIPRO del Alejandro Guillot. El curso CIPRO del Alejandro Guillot, yo entré. Y me acuerdo justamente que había un chavo que estaba tomando una benzodiazepina. Y justamente cuando yo empecé con mi curso de farma y tocaba este tema, yo también le pregunté, oye, ¿cómo te iba con las benzodiazepinas? Y pues casi todo este pinche cuadro que les digo. No dormía bien el chavo, me decía que sí se sentía cansado todo el santo día, que no retenía bien la información, ¿vale? Y pues entonces por esa razón me comentó lo que le estaba pasando cuando tomó esos fármacos, ¿vale? Otro motivo por el cual tienen que tener mucha precaución con estos fármacos es porque puede ocasionarles, además de sedación, porque te apaga el pinche sistema nervioso, te puede generar tolerancia. ¿Qué va a pasar con esto? Con el médico, con el paciente, ¿qué pasa? Hay una disminución del efecto cuando lo consume a largo plazo. ¿Cómo lo llegan los pacientes ahí? Fíjese que la primera vez que me tomé el medicamento, sí, eso siento que me tumbó y me sentí hasta dormí más, pero ya me cuesta trabajo dormir a pesar de que tomo la sustancia. Pues sí, porque está desarrollando tolerancia. El Golan dice que la tolerancia se debe a que hay una baja o hay una regulación a la baja, no regulación a la baja, regulación a la baja de los receptores GABA A. O sea, en otras palabras, que ya no se lleguen a expresar y pues ya no hay lugar donde actúe la benzodiazepina. Eso es algo que puede llegar a ocasionar. Dos, son fármacos que pueden generar dependencia. Así es, chicos. Dependencia o adicción. Esto es importante porque cuando veamos adicciones voy a volver a tocarles este tema. Estos fármacos, chicos, están pero peleadísimos. El departamento está peleadísimos con estos fármacos. Como yo la neta, no voy mi punto de vista, no creo ser la persona adecuada con esto, yo nada más les digo lo técnico, nada más. No, ok, no doy mi punto de vista, pero hasta por ahí dicen, y me ha tocado ver médicos que según que hasta te disminuye la masa cerebral estos fármacos. No es en serio que te disminuyen la masa cerebral, justamente, pero bueno, quedamos que también son fármacos que te puede generar depresión respiratoria. Y aquí depende mucho lo que llega a pasar. Por ejemplo, hablando de los pacientes, ¿cuáles son los pacientes? Pues pacientes que, por ejemplo, tengan EPOC, pacientes que tengan episodios de apnea obstructiva del sueño, pacientes que tomen algún depresor del sistema nervioso, por ejemplo, con opioides,
pacientes que tengan, por ejemplo, el consumo con etanol o con algún inhibidor del CYP3A4, porque les digo, son fármacos que te disminuyen la ventilación alveolar, claro, a grandes dosis. Son fármacos que además de esto te disminuyen el impulso que tú llegas a tener por medio de bajas concentraciones de oxígeno para que tú estés hiperventilando, tienen esos también estos efectos. Son fármacos que te modifican la calidad o la arquitectura del sueño porque pues, definitivamente te están disminuyendo la fase 2, perdón, te prolongan la fase 2 del sueño, te disminuyen la fase REM y esto pues sí puede afectar tu nivel o calidad del sueño también, ¿vale? Que tú lo des, por ejemplo, con pacientes que tengan EPOC, que tengan apnea, que tengan el consumo de opioides, que tengan el consumo con el etanol, por ejemplo, pues sí le puedes exacerbar eso. Porque, a ver, por ejemplo, con los opioides, ¿qué son los opioides? Pues son fármacos que te deprimen el sistema nervioso central. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del etanol? Pues el etanol hace un efecto sinérgico, hace lo mismo que las pinches benzodiazepinas, aumentándote la cantidad de cloro a las neuronas, o la otra que te inhiba el CYP3A4. O la otra, chicos, cuando tú das, por ejemplo, algún inhibidor, así es, algún inhibidor, por ejemplo, del CYP3A4. En otro artículo también, por ejemplo, decían aquellos fármacos los cuales nunca, pero nunca vayas a dar benzodiazepinas. Una, pues es un opioide, el otro es un etanol. Opioides, por ejemplo, ya sea un opioide débil como lo que es el tramadol o la propia morfina o la codeína, o la otra con el pinche etanol. Pero hay otros fármacos, por ejemplo, lo que son los antihistamínicos. Yo no quería saber esto el por qué, pero, por ejemplo, los antihistamínicos. Nosotros tenemos antihistamínicos, chicos. Así es que los vamos a ver en bloque 2. Pero hay algo bien interesante con los antihistamínicos. ¿Por qué? Son fármacos que tienen dos cualidades importantes. Bueno, no dos cualidades, dos clasificaciones. Antihistamínicos, por ejemplo, los de primera y los antihistamínicos de segunda generación. Así es, primera y segunda generación. ¿Qué pasa con los de primera generación? Esto es algo bien importante. En primer lugar, son fármacos que antes se les decían que eran antagonistas del receptor histaminérgico 1. Son fármacos que a pesar de eso lo ocupan, por ejemplo, para las alergias, para la rinitis, son fármacos que se ocupan para alergias, pero en sí no son antagonistas del receptor H1. Y el departamento está pero de terco poniendo que son antagonistas en su temario. No, son agonistas inversos. En otras palabras, son fármacos que te inactivan al receptor, te lo inactivan. O sea, mantener un estado activo, lo que haría un agonista, como es un agonista inverso, pues te lo inactiva. ¿Qué pasa con los de primera generación? Los de primera generación tienen una cualidad que no tienen carga eléctrica. Sin carga eléctrica. ¿A qué? A pH fisiológico. O sea, su pH es de 7.45, ¿no? ¿Qué va a pasar? El H1, a nivel del sistema nervioso central, es un tipo de receptor que contribuye a que ustedes estén despiertos. Y así lo pone el Goodman. Genera insomnio. Genera insomnio. ¿Qué va a pasar? El antihistamínico de primera generación, porque los de segunda generación, estos ya tienen carga. Y estos, chicos, no pueden ir al sistema nervioso central. No pueden ir al sistema nervioso central, acuérdense. Una molécula con carga eléctrica no atraviesa membranas o barreras. Pero estos, como no tienen carga, sí pueden ir al sistema nervioso central. ¿Y qué va a hacer a nivel del sistema nervioso central? Como te va a inactivar al H1, ¿y qué te dije que te hacía el H1? Pues te mantenía despierto. Te va a inactivar a este receptor, uno de primera generación. Al paciente le vas a dar una sedación de aquellas porque inactivaste este receptor al H1, lo inactivaste. El paciente no va a poder estar despierto.
Ahora imagínate que le des un pinche fármaco que te deprima más el sistema nervioso. No, bueno, olvídate. También, por ejemplo, se relacionan con los antidepresivos tricíclicos, porque también otro fundamento que tiene, ¿se acuerdan de los antidepresivos tricíclicos, no? Que vimos en primer bloque y incluso creo que hasta en segundo bloque los vimos. También tienen estas indicaciones de no combinados. No me acuerdo en qué artículo lo vi, pero sí, les juro que lo vi en un artículo que nunca, nunca, nunca tampoco debes de dar algún tipo de antihistamínico. Bien, ahora, no me creen, hagan esto, busquen en internet. Claritin, Claritine. ¿Qué tiene? Loratadina. La loratadina es un antihistamínico que es de segunda generación. Como ya es de segunda generación, ya tiene carga. No puede irse al sistema nervioso porque ya tiene la carga eléctrica. ¿Y les da sueño? No. De hecho, lo contrario, ahí pone claritín o que pone loratadina, que dice, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No produce sueño, no te produce sueño. Esto lo ponen con el claritín, con la loratadina. Ahora, de una vez, anoten esta pregunta, por favor, porque va a venir en su examen departamental. Les ponen el caso clínico de un chavo o de un morro que llega a comer pastel de almendras y que es alérgico, llega con prurito, llega con ronchas, todo inflamado llega. ¿Cuál le vas a dar? Le vas a dar loratadina. Son fármacos que funcionan para las alergias. O la otra, que no les venga ese, les va a venir el del gato. Es el del gato, sí, es que le da un rasguño al gato, llega con prurito, todo hinchado, todo inflamado, es alérgico al pelo del gato, la loratadina, chingue su madre, esa es la respuesta. Va a venir en su examen porque esas dos preguntas, segundo examen departamental de farma del año pasado, y lo vi en un examen extraordinario. Yo viví esa pregunta. Ya les acabo de decir, este, dos preguntas de examen departamental, para que vean. Muy bien, entonces por esta razón no voy a dar un tipo de antihistamínico con una benzodiazepina, ¿vale? Ahora, también las benzodiazepinas, chicos, además de que te generan dependencia, te generan intolerancia, te generan adicción, tienen también efectos psicológicos. Así es, chicos. También podemos ver efectos psicológicos. Por ejemplo, el flurazepam es un fármaco que funciona también para el insomnio, pero se asocia mucho a la aparición de pesadillas. La aparición de pesadillas, ¿vale? También otro, que el paciente pueda hablar dormido, que el paciente tenga paranoia. En artículos y en casos sí lo asocian y hasta también el Goodman lo pone. En el caso del sonambulismo. En el caso del sonambulismo, ¿no? En el caso del sonambulismo. No manchen, cuando, no sé si les ha pasado, pero cuando están durmiendo con alguien, digo, yo nunca he dormido con alguien, pero una vez sí me tocó dormir, yo dormí en el piso y justamente estaba una pareja ahí dormida en la cama, era una pijamada, pues, y a mí no me tocó escuchar, pero mi amigo decía, no, güey, es que mi novia sí habla dormida, y yo como, "Ah, chinga, no, y sí, muchas veces pasa de que luego sí llegan a hablar dormidos los pacientes, cuando les dan, por ejemplo, las benzodiazepinas. Un dato importante de estos fármacos, chicos, ¿sí? Es que también puede llegar a asociarse sobre todo con las ideas suicidas también. Mucho cuidado con esto. Ah, y hay otro fármaco, chicos, otro fármaco que lo vamos a ver en Respi, que es algo bien curioso, pero bien curioso que ya lo están, pero aguas con esto. Es un fármaco que se ocupa para el tratamiento de asma, que es el Montelucas, que lo vamos a ver en segundo bloque. O sea, aquí ya tienen otra pinche pregunta de examen departamental. El Montelucas es un fármaco que también se asocia, ya se ha asociado a varios estudios con las ideas suicidas. Háganme caso, ¿vale? También que el paciente tenga, por ejemplo, sueños desagradables, además de las pesadillas.
¿No les ha pasado? Bueno, a mí sí me ha pasado que sueñas con una persona y justamente cuando sueñas con esa persona ha soñado contigo. Pues yo creo en eso, chicos, porque sí me ha pasado. Una vez llegué a soñar con la chava que me gustaba, no sé qué había pasado, pero cuando uno sueña con la chava que le gusta, con el hombre que le gusta, pues es de bonito, ¿no? No sé, pero yo me puse muy feliz cuando soñé con esa persona y como a las 2 horas esa persona respondió a un estado de WhatsApp. Está raro eso, ¿no? Y sí pasa, chicos, sí pasa, ¿no? De hecho, ahí dicen, no, yo no van a decir que soy un pinche loco, pero dicen, cuando sueñas con la chava que te gusta es porque quiere verte, porque también está pensando en ti. Pues quién sabe, chicos, quién sabe. A mí me ha pasado, ¿vale? Entonces puede ser una señal, chicos. Así que échenle ganas para conquistar a su crush. Échenle ganas, chicos. No sé si se pueda porque nunca me ha pasado, nunca me ha resultado a mí, pero échale ganas, mis niños, échenle ganas. Muy bien. Vamos a hablar de los fármacos que les pide su temario, ¿vale? La verdad es que solo son tres. Voy a hablarles del Solpidem también al final, pero vamos a hablar de los fármacos que les pide principalmente su temario. Su temario les pone lo que es el diazepam, el alprazolam y lo que es el triazolam. Bien, lo mismo que yo les decía de su farmacocinética del diazepam, por ejemplo. Su farmacocinética con respecto a su biodisponibilidad es del 99%, o sea que se absorbe muy bien por vía oral. Tiene una Tmax o un tiempo máximo de absorción de el 30 a 90 minutos, ¿vale? Va a tener una distribución con respecto al 98% de unión a proteínas plasmáticas, lo mismo que les estuve diciendo, ¿vale? Con respecto al metabolismo, llega a producir, por ejemplo, desmetil diazepam. En iDuctus también lo pone que produce otro metabolito que es el oxazepam, ¿vale? Y temazepam. Su vida media de eliminación. Bien, fíjense muy bien. Hay benzodiazepinas que tienen vidas medias muy cortas o incluso muy largas, ¿ok? Pero, por ejemplo, quiero que observen algo con el diazepam. Tiene una vida media de aproximadamente de 43 horas, pero cuando se metaboliza a desmetildiazepam, este, en lugar de tener una vida media, o sea, el tiempo que se tarda en eliminar la mitad del fármaco, tiene una vida media de aproximadamente 100 horas. Yo, como me acordé de diazepam, mi instructora que tanto me quería en mi segundo año, no manches, mi instructora me odiaba en mi segundo año, le chocaba lo que sí, no le chocaba, es que a mí me gustaba un poco Pharmavie, no sé, yo no le caía bien a mi instructora. Bueno, nos dijo una mnemotecnia, ¿vale? Lo digo por si llega a ver el video de mi instructora y se enoja. Instructora, le estoy dando crédito a usted. Bien, el diazepam, yo como me acordé, pues de su vida media, pues de día, o sea, de una vida media más larga que un día, de diazepam, así me acordé, ¿vale? Bien, genera una vida media de 100 horas cuando se metaboliza aquí. Quiero que ustedes observen algo importante con este fármaco. Ahí les va. El diazepam, como tiene una vida media prolongada, muy prolongada, si ustedes se fijan, ¿para qué lo pueden ustedes ocupar, por ejemplo? Lo pueden ocupar para la abstinencia al etanol. Sí, claro, lo puedes ocupar para eso, ¿no? Es decir, que se ocupe, haga el mismo efecto que el etanol, pero lo haga por más tiempo. Ah, pues así estará reduciendo pues estos síntomas de abstinencia, que estés todo alterado, que quieras buscar esta sustancia y así, ¿no? Se puede igual también ocupar el diazepam para eso. También lo pueden ocupar pues para la ansiedad, para el insomnio,
para un estatus epiléptico. Ahí les va. Me acuerdo un caso clínico que nos pusieron en mi examen de neurología. Me acuerdo perfectamente. Era de una chava que tuvo convulsiones que duraron más de 30 minutos, la llevaron al servicio de urgencias, no respondía a ningún antiepiléptico o algún anticonvulsivo, tiene pérdida de la conciencia. ¿Cuál es el fármaco que debes dar? Yo en un inicio dije, caray, no, pues, pinche ácido valproico, pérdida de la conciencia. Yo pensaba que una pinche crisis de ausencia, ¿no? No. Entonces me vino a la mente, no está recuperando la conciencia, está por más de 30 estatus epiléptico, la benzodiazepina. Y por esa pregunta, chicos, la pude superarmar en mi final de neuro. La pude superarmar. Muy bien. Entonces les digo, chicos, les digo, no, ya saben, que yo siempre ando casi al pinche filo de la navaja. Puros pinches finales hago. Puros finales. Ya perdí la cuenta cuántos finales he hecho en mi vida. Siguiente, el alprazolam. Este es un fármaco que se ocupa para tratamiento de la agorafobia. Se ocupa para la ansiedad, ¿vale? Lo ocupan, por ejemplo, para también trastorno de ansiedad generalizada. En iDoctus, yo la neta no solamente ocupo el Goodman, ocupo también iDoctus. Pero en iDoctus también dice que se ocupa, por ejemplo, para depresión. Pero, pero, ahí les va otro dato. Y aquí viene otra pinche pregunta de examen que los he estado friegue y friegue y friegue con esto. Cuando puedan tratar la depresión, no ocupen de preferencia la benzodiazepina en primera elección. Se prefiere ocupar un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Fluoxetina, paroxetina, escitalopram, ¿no? Todos esos fármacos. Pero ¿cuál es el detalle ahí? Que estos fármacos pequeños, ¿qué pasaba con estos fármacos cuando le llega al paciente? Doctor, llevo 5 días con este pinche medicamento y no me hace efecto. ¿Qué mal médico es? No, pues que estos fármacos tardan en hacer efecto. Tardan en hacer efecto, dependiendo qué fecha quiera poner el que hace el examen departamental. Pero son fármacos que tardan en hacer efecto de aproximadamente entre, creo que era 3 semanas o el mes, ¿no? Yo sé que soy muy repetitivo. Va a venir en su examen departamental esta pregunta. Paciente que lleva tomando fluoxetina 5 días, llega quejándose que no sé qué, que no presenta mejoría, ¿qué le tienes que decir? ¿O qué se puede hacer? Ah, bueno, a ver, señor, el fármaco tarda en hacer efecto tanto tiempo. Es lo que buscan cuando les pongan. O pregunta de examen extraordinario. En el tratamiento de depresión con fluoxetina se debe tener en cuenta que el tratamiento tarda en aparecer o la mejoría suele ser, a fuerza, así lo va a redactar, así lo va a redactar, suele ser evidente dentro de un mes. Ah, ya tienen otras preguntas de examen, chicos. Y ya, el DEPA los va a querer controlar con un ya, pero ustedes llegan con un pinche Copy y se tumban ese pinche examen departamental. ¿No? Ok, bien. El alprazolam tiene una biodisponibilidad del 80%, ¿vale? Tiene una biodisponibilidad del 80%, ¿vale? Tiene una Tmax o un tiempo máximo en el plasma de 1 a 2 horas, ¿vale? O sea, se absorbe, pero en chinga, ¿ok? Va a tener uniones a proteínas plasmáticas del 70 al 80%, ¿vale, chicos? Va a tener una vida media de eliminación de 12 a 15 horas, ¿vale? Ok, muy bien. Y vamos a hablar del triazolam.
Triazolam. Este lo ocupan para el tratamiento del insomnio, aquí lo pongo. También para el tratamiento del insomnio, ¿vale? Por ejemplo, el triazolam tiene una biodisponibilidad del 99 al 100%, ¿vale? Del 99 al 100%, ¿ok? Va a tener una acción como sedante, o sea, que te seda de aproximadamente de los 15 a los 30 minutos, tiene su inicio de acción. De los 15 a 30 minutos de su administración tiene su inicio de acción, ¿vale? Va a tener una unión a proteínas plasmáticas del 80 al 94%, ¿vale? Y va a tener una vida media de 1.5 a 5.5 horas, ¿ok? El triazolam. Les ponen esto en su examen departamental. Oye, entonces, ¿qué me van a preguntar? Es más, se las va a poner muy fácil, ¿qué va a venir en su examen? Así tal cual. Les voy a poner, ¿por qué se debe de tener precaución el uso del alprazolam? Ah, porque te genera tolerancia y te genera adicción y dependencia. Pregunta examen departamental. Aquí tengo las preguntas. ¿Por qué se prefiere el uso de Solpidem sobre el uso de alprazolam o de triazolam para el insomnio? Ah, bueno, porque el Solpidem no tiene efecto sobre el sueño REM. Pregunta, ¿no? ¿Por qué se debe tomar precaución el uso de las benzodiazepinas? Ah, porque las benzodiazepinas te pueden ocasionar depresión respiratoria, por ejemplo, ¿no? Ya los chicos ya tienen las preguntas aquí, ya se las saben, ya se las saben. Y acuérdense, acuérdense, por algo les pongo eso, por algo les pongo eso, ¿ok? Muy bien. Hablemos de los compuestos Z. Ok. Los compuestos Z. Puede haber algún profesor que les diga que son de la generación Z porque son nuevos fármacos que se desarrollaron para el insomnio. Son fármacos que a pesar de las benzodiazepinas, no entiendo por qué, pero en la facultad dicen es que no te genera dependencia. De hecho, es la ocasión que sí te pueda generar tolerancia o dependencia en los fármacos o los compuestos Z. Eso digamos que es una ventaja, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los compuestos o los fármacos de los compuestos Z? Una es el Solpidem, la otra es la Sopiclona y el otro es el Saleplón. Creo que se escribía Saleplón. O sea, son los compuestos Z, ¿vale? Dato importante. Estos fármacos, a diferencia de las benzodiazepinas, ¿sí? Sí, claro, se unen al mismo sitio de las benzodiazepinas, pero son selectivos para el receptor GABA A, pero que únicamente tenga la subunidad alfa 1. ¿Se acuerdan que los otros eran la alfa 1, la alfa 2, la alfa 3 o la alfa 5? Los compuestos Z únicamente se van a aquellos receptores GABA A que tengan esta subunidad alfa 1. Nada más. Esto, ¿por qué es importante? Porque tiene casi ningún efecto, ¿vale? Son fármacos que son menos como anticonvulsivos e incluso como relajantes musculares no lo son. Es más, ni siquiera lo son, chicos. ¿Por qué? Por ejemplo, como relajantes musculares, sí, hay receptores GABA a nivel de las motoneuronas que tienen, por ejemplo, la subunidad alfa 2. Pero, ¿qué les dije con estos fármacos? Que son fármacos que se unen de forma selectiva a este receptor GABA A que tenga esta subunidad alfa 1. Nada más. ¿Qué pasabas con las benzodiazepinas? Por ejemplo, se iban a los que eran tanto a los alfa 1, por ejemplo, a los alfa 2, a los alfa 3 o a los alfa 5. Nada más. Esto era con las benzodiazepinas, que se iban a estas subunidades o a estos receptores GABA A.
que tuvieran estas subunidades, nada más. ¿Sí? Bueno, nada más. Miren las unidades a las cuales se pueden unir las benzodiazepinas. Vuelvo a repetir esto. Las benzodiazepinas se van a estos receptores GABA A que tengan estas subunidades, ya sea la alfa 1, ya sea la que tenga una alfa 2, ya sea que tenga una alfa 3 o ya sea que tenga una alfa 5. En cambio, los compuestos Z únicamente se van, sí, a los receptores GABA A que únicamente tengan al receptor alfa 1. Por ejemplo, ¿por qué no son relajantes musculares o anticonvulsivos? Por ejemplo, a nivel de las motoneuronas, hay receptores GABA A que tienen, por ejemplo, la subunidad alfa 2. Pero ¿qué les dije? Que únicamente se van a aquellos receptores GABA que únicamente tengan al receptor alfa 1. ¿Ok? El único que les van a preguntar es el Solpidem. Y vuelvo a fregarlos con esto, porque va a venir este pinche fármaco en su examen departamental. Estoy más que seguro que va a venir. ¿Vale? Ahora, dato importante. Es un fármaco muy eficaz para el insomnio. Es muy eficaz para el insomnio. ¿Vale? Ya porque te disminuye la latencia del sueño. Es decir, el tiempo que tardas en quedarte a dormir. Ahora, otra cosa importante del propio Solpidem, ¿vale? Siguiente, además, pues te prolonga el sueño, ¿sí? ¿Y se acuerdan de las benzodiazepinas? ¿Qué pasaba con las benzodiazepinas? Por ejemplo, te incrementaban la fase 2 del sueño y te disminuían el sueño REM. A diferencia de estos, chicos, estos, ¿vale? Y grábenselo bien esto, por favor. No tiene efecto sobre el sueño REM. No tiene efecto sobre el sueño REM. Va a venir en su examen departamental, ¿vale? Va a venir, ¿vale? Puede generar, sí, dependencia y tolerancia. O sea, que el paciente requiera consumir estos fármacos en mayor medida. Sí, eso sí es un hecho, pero el Goodman lo pone así. Pero es de muy rara, pero rara, rara es la ocasión, rara es la ocasión en la que se llega a observar tolerancia y dependencia. ¿Vale? Claro, en altas dosis, y más aún si lo das con algún depresor del sistema nervioso, ¿sí? Puede ocasionarte depresión respiratoria. Sí, claro, porque te hace el mismo efecto que las pinches benzodiazepinas, ¿vale? Se unen al mismo sitio de unión de las benzodiazepinas. Por esa razón es que también es un agonista alostérico, ¿vale? Ahora, hablemos de su cinética. Tiene una buena absorción por la vía oral. Tiene una buena absorción por la vía oral. Dos, pero hay un ligero problema. La biodisponibilidad se puede reducir hasta en un 70% porque sufre efecto del primer paso, o sea, del tracto gastrointestinal, hígado y eliminación, ¿no? Por su efecto del primer paso, ¿vale? Tiene una alta unión a proteínas plasmáticas.
de aproximadamente del 92%, ¿vale? Como las benzodiazepinas, pero aclaro algo, esto no es una benzodiazepina, ¿vale? No es una benzodiazepina, ¿ok? Ahora, el metabolismo se da principalmente por oxidación e hidroxilación por medio del CYP 3 a 4 y por el CYP 1 a 2. ¿Estamos? Vale. Y la excreción se da por orina y heces. Ahora, yo que he visto que ponen de este fármaco, siempre he visto que ponen este pinche fármaco. Siempre lo he visto, chicos, siempre lo he visto, siempre. Ahora, algo que yo he visto, yo pongo lo que veo en la bibliografía, pero tampoco me voy a evitar decirles el chisme. ¿Por qué? Porque muchas veces en la facultad les dicen, es que este fármaco se prefiere porque no te genera tolerancia. O sea, a ver, no es que te genere tolerancia como una pinche benzodiazepina. Son rara la ocasión en lo que te llega a producir tolerancia o dependencia. Yo pongo lo que dice la bibliografía, ¿vale? Ahora, ¿por qué se prefiere este fármaco? Porque siempre sale este pinche chisme de que va a salir en la pregunta de examen departamental, y a mí me consta porque lo he visto, es que este fármaco no tiene efecto sobre las fases del sueño. Por estas razones que se suele preferir, porque aún así te duerme más, genera que tu arquitectura del sueño esté normal, que si hayas tenido un sueño reparador y pues que básicamente no te genere, por ejemplo, pues que no tengas un sueño alterado, ¿no? Como lo haría una benzodiazepina, ¿vale? A ver, les voy a enseñar unas preguntas de los exámenes departamentales para que vean, ¿vale? A ver, aquí estás. A ver, aquí tenemos, aquí está, fíjense. A ver, en el tratamiento del insomnio se prefiere el uso de Solpidem, ¿ok? Y evitar el uso de, debido a que el primero, o sea, el primero es el Solpidem, afecta en menor medida el sueño REM. Ahorita les platico otra pregunta de extra. Y el segundo tiene un alto potencial de crear adicción y dependencia. Ay, pues el segundo, ¿cuál es? Y evitar el uso de alprazolam. El alprazolam sí te puede ocasionar adicción y dependencia, ¿vale? Los efectos depresores del etanol son producto de, ¿y qué les dije del etanol? Modulación positiva de los receptores GABA A, ¿ok? Las benzodiazepinas tienen un lugar limitado en la terapéutica porque o por producen tolerancia y dependencia, ¿ok? Ahora, yo justamente tuve un problema, bueno, el profesor que tuve, ay Dios mío, en mi primer ciclo escolar en Pharma no me ayudó mucho, que digamos, pero bueno, ahí les va. Según el Goodman dice, el uso de las benzodiazepinas puede aumentar el número de crisis convulsivas, pero si el paciente tiene epilepsia. Ah, bueno, pero la respuesta correcta en esa, sí, fue que fueron fármacos que producen tolerancia y dependencia, ¿vale? Esta pregunta fue la que vino en un examen extraordinario. Esta, chicos, esta. Saben que cuando les digo esto de las preguntas es porque siempre han venido. Con relación al tratamiento del insomnio, ¿qué fármaco se prefiere por su nula interferencia con las fases del sueño? Ah, pues el Solpidem. Y estas son las preguntas que van a venir en su examen departamental, chicos. Son estas las que van a venir, ¿vale? Ok, voy a dejar de compartir. Ok, bien. Sé que la clase o sé que este concepto no es para la clase del día de hoy. Yo sé, pero me lo van a agradecer en un futuro. Ahora, algo que muy probablemente cuando lleguen a urgencias ustedes como médicos, muchas veces pueden llegarse a topar con intoxicaciones.
Sí, chicos. ¿Se acuerdan ustedes del actor que se llama Heath Ledger, el actor del Guasón, de la primera, bueno, no de la primera película, de las películas de Batman? ¿Se acuerdan de Heath Ledger? Que murió por una sobredosis. Ah, es que no sé, es que no creo que a ustedes les haya tocado eso. A mí me tocó, justamente yo habré tenido como 10 años más o menos, no, como 12 años cuando pasó eso. En su cóctel, con la cóctel de bebidas que tenía, con medicamentos, justamente había benzodiazepinas. Es muy peligroso consumir esas sustancias, chicos, si, como todo, a grandes dosis y más aún cuando las consumen con alcohol, porque sí te puede deprimir el sistema nervioso y te puede generar una depresión respiratoria. Esto sí es un hecho. Pero hay algo que a mí en lo particular eh, me voló la cabeza cuando lo vi hasta el tema de, ¿cómo se llama? Hasta en el tema de intoxicaciones. Cuando ustedes lleven urgencias o cuando vean un paciente intoxicado por benzodiazepinas, el antídoto para una intoxicación por benzodiazepinas, en primer lugar, lo que tienen que hacer siempre cuando les llegue el paciente inconsciente es mantener la vía aérea permeable, eso es de ley, pero el antídoto en una intoxicación por benzodiazepinas es el flumazenil. El flumazenil, ¿vale? El flumazenil, ¿qué es el flumazenil? En los libros lo ven como un antagonista del receptor de benzodiazepinas. O sea, para que ustedes lo vean de esta forma. Y ustedes aquí tienen, ay, caray. Ustedes tienen aquí a la neurona, ¿ok? Ustedes tienen aquí a la neurona. Y ustedes tienen aquí al receptor del GABA. ¿Vale? Ok, muy bien. El receptor GABA A. Y ustedes se acuerdan que teníamos aquí a las benzodiazepinas y a las moléculas de GABA. Muy bien. Estas son las moléculas de GABA y estas son las moléculas de las benzodiazepinas. ¿Para qué? Para que te metan cloro hacia la neurona, ¿no? Muy bien. ¿Qué hace el flumacenil? El flumacenil desplaza, y F de flumacenil es que el flumacenil desplaza a las benzodiazepinas. En otras palabras, tiene una mayor afinidad por el receptor. Tiene una mayor afinidad del receptor. Esto genera que desplace a las benzodiazepinas. Del receptor GABA A. ¿Ok? Esto hace el flumacenil. Lo vamos a ver hasta bloque 3. No se preocupen, ¿vale? Ahora, hay fármacos, chicos, ¿vale? Hay fármacos que vamos a ver, por ejemplo, en el tema de adicciones, ¿vale? Que pues vamos a meternos un poquito más con esos, ¿ok? Pues ahora sí que pues ya sería necesario abordarlos pues con mayor medida, ¿no? Con mayor medida, ya que pues se los van a preguntar cómo generan adicciones, cómo llegan a interaccionar. Para esto, ¿qué es importante aquí? Pues las preguntas que les acabo de decir, las interacciones que llegan a generar.
¿vale? Bien, chicos, hasta aquí le dejamos. Cuídense mucho y pues vayan con Dios. Cuídense. Saludos.